damos la bienvenida a este espacio que hemos llamado el Desafíos Interior, y también queremos dar la bienvenida a un grupo de personas que gentilmente nos acompañaron hoy día en una conversación bien entretenida. Solo como contexto, quiero comentarles de que esta es una cápsula que empezamos a desarrollar a partir del programa de televisión Desafío 2030 y en la imposibilidad de viajar fuera de Chile. Teníamos planificados viajes a Italia y a Canadá, eran las próximas temporadas que venían, y obviamente nos quedamos fuera de juego. Entonces nos hicimos la pregunta, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Y parte de lo que teníamos interesante era una tremenda red de personas talentosas en distintos ámbitos que las hemos puesto a conversar en este especial escenario en el que estamos viviendo, y le hemos llamado a este lugar, como les decía, el Desafío es Interior. Y también este es un espacio que ha sido posibilitado gracias a dos colaboradores, la Viña Gilmore con su Cabernet Franc, y Zaza Dorali, que viste el programa de televisión. Así que voy a aprovechar de partir también dándole la bienvenida y pidiéndole a cada uno que se presente abiertamente. Así que voy a partir por el señor Carlos Carreño, que se presente libremente. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola Pedro, muy bien, gracias. Bueno, yo soy Carlos Carreño, consultor, me dedico al contrabando ideológico disfrazado de entrenamiento en desarrollo organizacional, y encantado de estar acá en esta conversación. Muy bien, buenos días. Señor Pedro Verdugo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Pedro Verdugo. Mi background dice que soy economista. Yo nunca he ejercido en eso. También soy consultor en materias de desarrollo organizacional, de desarrollo de equipos, de liderazgo, y en lo cual trabajo hace como 30 años. Y muy contento de estar acá, Pedro, conversando con estos conspicuos invitados. Muy bien, le damos también la bienvenida a don José Miguel Muga, que nos acompaña. Buenos días, José Miguel. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Me podría definir como un prófugo fracasado de la consultoría. Siempre trato de arrancar de la consultoría y siempre caigo nuevamente en la consultoría. Y para efectos de esta ronda, creo a esta altura del campeonato considerarme como un monje hermenéutico. Me interesa mucho la hermenéutica como definición filosófica casi religiosa. Muy bien, un agrado tenerte también aquí en esta conversación. Carla Silva, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? Bueno, soy Carla Silva, soy parte de la producción de este programa, y encantada de estar acá conversando y escuchando las reflexiones de hoy. Muy bien, muchas gracias. Y finalmente a don Hernán Guerrero. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos. Encantado de participar con personas que conozco. A los efectos de la conversación diré que soy un filosofante, quiere decir que mando haciendo preguntas que habitualmente el resto del personal no se hace, y encantado de participar en una conversación en un momento como este. Muy Gracias. bien, bienvenidos a todas y a todos. Bueno, y precisamente lo que señala Hernán es de lo que se trata este espacio de conversación. De alguna forma, lo que hemos estado observando es que en los meses, ya desde octubre, incluso mucho antes, está habiendo una efervescencia, un cambio importante a nivel social, global. Y la pregunta que falta, y en relación a lo que dice Hernán, es ¿cuál es la pregunta que falta? O las preguntas que nos tenemos que hacer en este tipo de escenario. Así que me gustaría, Hernán, si nos puedes dar tu interpretación de lo que está pasando y de estas preguntas que a veces falta realizarse. Bien, supongo que no tiene ningún sentido hablar de lo que en la coyuntura todo el mundo ve, ¿no? Estamos con una pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Yo para los efectos de la conversación lo miraría: hemos sufrido una gran interrupción en el sentido heideggeriano, ¿no? La transparencia se detuvo, se interrumpió para millones de personas en el mundo al unísono, con una condición adicional, que además de que es al unísono, es de manera conectada e interactiva, que a mi modo de ver es una realidad que por primera vez le ocurre a la humanidad. Entonces, en ese espacio,
en la medida en que la interrupción no tiene una solución de continuidad evidente, es decir, no sabemos en qué dirección vamos a salir de esto, empiezan a emerger preguntas. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué hemos venido haciendo? Lo que está pasando es consecuencia de lo que hemos hecho, no es consecuencia, qué cosas tenemos que mantener, qué cosas tenemos que cambiar, etc. Eso así lo vería yo. Aparentemente aparece una serie de preguntas que nos hacemos que son preguntas equivocadas por un lado, o preguntas que nos cierran posibilidades, y otras preguntas que efectivamente nos empiezan a abrir mundos interesantes donde efectivamente podemos trabajar, donde podemos expandir. ¿Cuándo nos damos cuenta que estamos haciéndonos preguntas que abren o cierran de alguna forma en un escenario como este? Desde luego, o sea, entremos por las cosas más domésticas, ¿no? Que es como nosotros abordamos la vida, ¿no? ¿Volveré a tener oficina o no volveré a tener oficina? ¿El modo de trabajo a distancia va a ser mi modo dominante de trabajo o no va a ser mi modo dominante de trabajo? La educación se ha interrumpido, y dado que se ha interrumpido de manera tan radical, la pregunta es, cuando se reinicie, ¿la vamos a hacer como la veníamos haciendo o no la veníamos haciendo? En el plano doméstico, todos hemos sufrido por la disminución de nuestros movimientos una afectación en nuestro consumo a la baja, ¿ah? No quiero decir negativa, ha disminuido, ese es el hecho, ¿no? Cuando esto se recupere, ¿volveré a tener el mismo tipo de consumo que tenía antes? ¿O los que dejé de hacer por manera obligada van a ser parte de mi nueva manera de vivir? O sea, prácticamente no hay actividades, ¿no es cierto?, que no te hagan, al enfrentarte con la nueva realidad, no te hagan hacer preguntas. Me pongo en el caso de aquel, ¿no es cierto?, que por desgracia no tiene la posibilidad de interrumpir su vida y a pesar de las restricciones oficiales tiene que salir a la calle todo el tiempo, ¿no? Esa persona sale de una manera distinta, no sale con naturalidad, sale con ciertas precauciones, la gente lo trata de una manera diferente, eh, le segmentan o le restringen los espacios de tránsito. También será la pregunta, y cuando esto acabe, ¿cómo va a ser? ¿Vamos a volver a como era antes o va a ser como es ahora? ¿O va a ser una mezcla distinta? A eso me refiero con que la interrupción te genera preguntas de distinto tipo. Ahora, pasando a lo que hemos estado también hablando en algunos lugares, le quería preguntar a José Miguel, tú has estado metido en ciertos territorios bien en particulares, has estado trabajando en Lota durante un buen tiempo, acá en Santiago también, en algunos proyectos más de etnografía. ¿Qué te ha tocado observar ahí? Voy a rodear un poco la pregunta. Encontré muy atingente y muy potente la introducción que hace Hernán, ¿eh? No siempre me pasa eso, pero esta vez encuentro que es muy brillante la introducción de Hernán. Entonces, podemos... ¿Lo están grabando? Sí. Quedó todo grabado, estamos grabando. Y va around the world. Ok. Voy a abordar tu pregunta, pero previamente voy a meterme por otro lado. Quiero aportar con otra parte, desde otra perspectiva, o complementando la perspectiva, ¿ya? Que es pensar el ser histórico en que estamos metidos. Hace preguntas sobre qué va a pasar después, vamos a volver a, pero ese volver a también tiene que ver con si vamos a volver a ser de una determinada manera. Y yo me reflexionaba si estuviéramos en otra época, ¿no? En la época de Homero, a lo mejor le estaríamos echando la culpa a la diosa de la discordia que vino al mundo a molestar y estamos todos revueltos por culpa de ella, o estuviéramos ciertamente en la época oscura del catolicismo europeo, estaríamos pensando en algún castigo que por lo cual hicimos algo grave y estaríamos reflexionando sobre eso. Gracias a Pasteur, más bien las reflexiones han sido en torno a qué es lo que el virus o
¿cómo decía? El germen, como decía Pasteur, que se nos metió adentro, que nos está contaminando. Entonces, una de las preguntas, y para mí interesante, que es justamente desde donde no vemos, porque una de las creencias que tenemos es que estamos instalados en la manera verdadera de comprender el mundo, y no de la manera de la época de comprender el mundo, es que si las preguntas que tenemos sobre lo que está pasando, o sea, si efectivamente, me voy a poner extremista, si efectivamente es un virus el problema que tenemos, si efectivamente tenemos una crisis de trabajo, si tenemos una crisis el cuerpo lo tenemos obligado a estar en algún lugar, o sea, preguntas que son de la época, que nadie les, o sea, nadie de mi circuito de amigos, ya, para no ser extremista, le está echando la culpa a esto a un castigo de Dios, ni a una invasión alienígena, digamos. Pero que perfectamente podrían ser ambas cosas. Mi mujer, que hoy día cumple 50 años, entre paréntesis, para ella el mejor regalo que yo le podría hacer es una especie de esas cabinas como las que usaban en Alien. ¿Se acuerdan que se metía alguien adentro y lo hacían trasladarse por muchos años y levantarlo después y encontrarse con un mundo cambiado? Bueno, Alien no era muy bueno presagio, pero ese sería su regalo ideal. Entonces, lo primero es poner en qué contexto nos tocó tener las preguntas que tenemos, ¿ya? Y luego para ir abordando lo que tú preguntas, Pedro, que es una cosa también muy interesante, es que ¿qué cambios de hábitos y prácticas han sido sometidos la gente, incluyéndome, no sé, yo y nosotros, con obligarnos a sacar el cuerpo en general, porque mucha gente no lo ha podido hacer, sacar el cuerpo de la máquina, por lo menos creo que algo así como un 30% de la humanidad ha sacado el cuerpo de su máquina del día a día y ha trasladado ese cuerpo y se lo ha tenido que, gracias al virus, quitárselo a la máquina que está allá, para no ponerle un nombre político, filosófico, y ponerlo en la casa en un encierro, ¿no? Y eso ha cambiado hábitos de relacionamiento, de educación, de trabajo, de amor, sexuales, todo, infinita cantidad de dimensiones que nosotros como humanos tenemos, de consumo alimenticias, como decía Nano hace un rato atrás. Entonces, sí, no puedo sino estar viendo en la calle, en la gente, un sometimiento biológico, donde tiene que pescar el cuerpo que lo tenía acostumbrado a hacer otra cosa y cambiar hábitos radicales. Eso es como lo primero y más básico. Ahora, la segunda cosa que veo es un colapso. Esto no es solo un tsunami sanitario, sino que es un tsunami interpretativo. Entonces, yo veo que la gente está obligada a repensarse. He escuchado tanto esto de repensar lo que hago en la tele, en las entrevistas. Ahora voy a tener que ver cómo trabajo de una manera distinta, porque muchos no van a poder volver a trabajar en lo que estaban. Entonces, hay un tsunami interpretativo. ¿Estoy haciendo lo correcto? En educación, ¿no es cierto? Hay comunidades que se han empezado a armar a auto-organizarse en términos educativos fuera de los colegios. Entonces, claro, si ya no tengo que mandar a los niños a esta especie de guardería gigante, porque tengo que llevar mi cuerpo a trabajar, sino que lo tengo en la casa y en vez de la guardería gigante lo reemplazo por una comunidad educativa, donde el cabro parece que lo está pasando bien. En fin, En relación a estas interpretaciones, Jota, como que tú partir. comentas como un espacio de reinvención de interpretaciones, le quería preguntar a Carlos Carreño en relación a los mundos en los cuales tú te has estado moviendo históricamente y en los que estás haciendo hoy día producto de este escenario. ¿Qué interpretaciones ustedes han hecho también ahí? Mira, yo lo que escucho, a ver si la pregunta es por
lo que la gente anda diciendo, yo lo que escucho son cosas como las que expresaron antes Hernán y el J, es decir, esta expresión o algunas similares como repensarse, y otras un poco más articuladas y pragmáticas como las que mostraba Hernán. Voy a hacer tal cosa como lo hacía antes o no, y qué sé yo, que tiene que ver más con el despliegue cotidiano que con la interpretación profunda que tengo de mí mismo, de lo que estoy lanzado a hacer eh, en la vida. Y, pero lo que yo escucho como más relevante desde mi experiencia como articulador de posibilidades, y esto tiene que ver con la primera pregunta que hacías tú, Pedro Mancilla, que es cómo identificar preguntas que abren y cierran posibilidades, porque eso supone que hay unas preguntas que abren y otras que cierran, ¿sí? Y que eso pudiera ser como universal. Hay una pregunta que solo tiene esa característica, o abre o cierra, para todos. Y yo creo que emerge, por lo menos en algunas conversaciones públicas, como las de las redes sociales o las publicaciones respectivas de algunos pensadores respecto a la pandemia y a la crisis global, la pregunta por la contingencia misma. O sea, yo la escucho como detrás, quizás cuando digo yo la escucho, es mi intención la que escucha, ¿sí? No es necesariamente lo que leo del texto, sino que lo que puedo interpretar como un murmullo que podría, si es que hacemos buenas preguntas, empezar a transformarse en un discurso, que es la pregunta por la contingencia misma, es decir, qué es contingente, qué es permanente, que se parece un poco, creo yo, que conecta un poco con lo que decía el J, ¿no? Que si podemos hacernos preguntas más poderosas, tienen que ver con esto de situarse vocalmente, por una parte, y comprender que como herederos de las tradiciones que somos y fideos cocinados en la sopa en la que estamos cocidos, eh, hay un rango de posibilidades dentro del cual miramos lo que estamos mirando. Entonces, lo que estamos observando ahora se parece a las conversaciones sobre contingencia entendida como el virus, la presencia, la declaración de pandemia y las restricciones que nos impone a la vida nos transforman las prácticas de cierta manera. Lo que yo me pregunto entonces es, ¿podremos descubrir que todas las declaraciones de los seres humanos son contingentes y no son permanentes, y entonces lanzarnos a hacer otras preguntas un poco más ambiciosas, como para definir si, por ejemplo, el futuro que trazamos va a ser igual o muy parecido o muy desigual o muy poco parecido al pasado que andábamos trayendo, desde la libertad que te propone comprender que somos epocales, que las orillas de nuestra época están dibujadas por discursos que son siempre de dominación, y entonces si nos podemos hacer las preguntas más valientes que nos permitan trazar otras ambiciones y estirar un poco esa capacidad interpretativa para entender que no hay permanencia, solo hay contingencia en lo humano, entonces cualquier cosa es posible, digamos. Y eso sí que podría ser una apertura. Ahora, lo que quería decir para redondear esto y dejar de dar la lata es que tengo la impresión de que no hay esa cualidad definitiva entre algo que abre y cierra oportunidades, porque eso siempre tiene que ver con la perspectiva de alguien. Pues, lo que abre oportunidades para algún ser humano las cerrará para otro, y no sé si eso deje de ser así alguna vez. Se me aparece esta conversación o esta distinción que le llaman de embajador de posibilidad, y quería un poquito anticipar la pregunta para Pedro Verdugo, en relación al rol que históricamente el grupo consultor, que de alguna forma tiene una observación no tan metida en la operación, por ejemplo, cuando están en procesos públicos o privados, en ciertos procesos industriales, observando cómo poder ayudar al otro ser humano a hacerse esas preguntas para transformar sus espacios, o en comunidades, etcétera. ¿Cómo ha ido cambiando, Pedro, este rol de facilitador de conversaciones en estos espacios ahí? ¿Tú te refieres ahora en estos meses o te refieres en la historia reciente de los últimos años? Yo creo que interesante más a la situación en la que estamos viviendo hoy día, donde de alguna forma
muchas organizaciones también han ido cambiando radicalmente y están un poco en incertidumbre, están abrumadas, están como que han caído también en ciertos estados de ánimo, y el consultor trae un cierto refresco de decir, ok, vamos a mirar esto de otra forma, y trae esas preguntas que abren esas posibilidades también. Sí, bueno, ahí lo primero que habría que decir es que tu pregunta supone que estamos hablando de un tipo muy particular de consultor en un dominio de trabajo bien específico, digamos, ¿no? Yo creo que esa pregunta, así como está hecha, probablemente no se hace cargo del 90% de la actividad de los consultores en el mundo, digamos, ¿ah? Estoy pensando en la consultoría más técnica, en la consultoría de management más habitual con la que uno se puede encontrar. No necesariamente ofrece eso, ¿no? Hay una buena parte de la industria de la consultoría que consiste en proponer soluciones a problemas específicos a partir de la aplicación de ciertas metodologías y de técnicas concretas. Y yo entiendo que tu pregunta justamente no apunta a ese tipo de consultores ni a ese tipo de consultoría, ¿ah? Entonces, más bien estamos parados en el espacio en el que trabajamos, entiendo yo, todos los que estamos en esta conversación hoy día, que justamente consiste en ofrecer instrumental, por así decirlo, ¿no? Es una palabra que los filósofos me tirarían por la cabeza, pero ofrecer aproximaciones filosóficas, metodológicas, sociológicas a los desafíos que tiene una organización para poder funcionar, partiendo de la premisa de que las organizaciones se constituyen en la gente que participa en ellas y en la calidad de las conversaciones que tienen para ponerse de acuerdo, para poder hacer pasar lo que tienen que hacer pasar. Entonces, en ese contexto, yo diría que han aparecido varias cosas interesantes en el trabajo que nosotros, por lo menos en este rincón de acá, hemos estado haciendo, que tienen que ver con lo que ya han dicho mis tres copanelistas en esta conversa. Pero que si tuviéramos que resumirla, diría, bueno, por una parte, las crisis sucesivas, no solo la pandemia, pero por cierto la pandemia con más fuerza, nos han empujado a las organizaciones a tener que trabajar de otra manera, lo cual no necesariamente quiere decir que los hayan empujado a pensar cómo trabajar de otra manera, ¿ah? Yo creo que esto de hacerse preguntas respecto de cuáles son las mejores prácticas para el futuro y de qué manera vamos a tener que organizarnos y en qué consiste el propósito que tenemos, no es habitualmente una conversación que viva en el management. En particular, yo te diría que buena parte del mundo ejecutivo en Chile no necesariamente anda con esas preguntas, tienen preguntas que son mucho más pragmáticas, que son del día a día, de cómo sostengo los indicadores de trabajo, de cómo movilizo mis equipos, de cómo logramos los objetivos. Entonces, como suele ocurrir en las contingencias graves, en las grandes crisis, más bien la realidad, por así llamarla, se ha impuesto y de pronto estamos teniendo que trabajar de una manera que nunca previmos, que no teníamos cómo prever, y estamos adecuándonos como podamos, ¿no? En general con harto dolor, ¿ah? Dolor en aquellos que no pueden dejar de asistir al trabajo, dolor en aquellos que pierden el trabajo, dolor en muchos casos en aquellos que tienen que tomar la decisión de que otros dejen de trabajar, y dolor en aquellos que están participando en forma virtual en el trabajo cotidiano de una manera que no lo sabían hacer, ¿ah? Y ahí están aprendiendo, exactamente como aprendemos todos los animales en el entorno, en el ambiente, digamos, ¿no? Vamos aprendiendo en el hacer, ¿ah? Entonces, y el rol que nosotros, consultores como los que estamos acá, hemos podido ir jugando, creo yo, tiene harto que ver con ayudar a parar un momento la máquina sin dejar de trabajar. Quiero decir, poner un observador a hacer buenas preguntas respecto de, mira, ¿cuánto de lo que estás tratando de hacer en este momento es heredero de una interpretación que tú traías respecto de en qué consiste trabajar bien y qué es lo normal, ¿no? ¿Y por qué? Y en esta nueva circunstancia, ¿cuánto de eso todavía te sirve, ¿no? ¿Y para qué te sirve, ¿no?
y cuánto de lo que tú usas como criterios para decidir qué es lo que te sirve y lo que no, todavía son criterios que realmente sirven a tus propósitos más de fondo. ¿Ah? Que al final, en parte consiste en tener una conversación de verdad sobre qué es lo que vas a cuidar en este momento, en el contexto de esta organización. Si tú eres por decir así, imagínate esta conversación, si tú eres un alto ejecutivo en un banco, ¿no? En esta contingencia, ¿qué es lo que vas a cuidar? ¿Qué es lo que tienes que cuidar? Tienes un mandato de unos accionistas, tienes un mandato de tus jefes, hay una organización que cuida rentabilidad y otras cosas, pero también estás metido en una sociedad, eres ciudadano en un entorno social donde pasan ciertas cosas y operas como ciudadano y como miembro de una organización en un contexto donde hay equipos que dependen en parte de las decisiones que tú tomas, de los pedidos que haces, de la forma en que interactúas con ellos. ¿Cómo se pone todo eso arriba de la mesa y se ordena de una manera en que tu rol efectivamente contribuya a cuidar aquello que estás comprometido a cuidar? Si es que tienes claro qué es lo que con qué estás comprometido a cuidar, ¿no? Pedro, Ese es el tipo de cosas con las que hemos estado trabajando, te diría yo. ¿Ah? una cosa que se me apareció en esto es que estábamos como país en una conversación que habría la posibilidad, por ejemplo, de diseñar una nueva constitución. Y aparece este escenario donde las preguntas cambian radicalmente y pone otras prioridades, pone en duda muchas situaciones más estructurales, etc. Entonces, quería preguntar a Carla también, desde el punto de vista del mundo público, cómo también esto aparece como una oportunidad de reinvención con estas nuevas preguntas ahí. Sí, yo creo que la oportunidad para el mundo público es infinita. La Constitución es lo que rige a un país, lo que pone de alguna manera todas las normas, es el paraguas, como le llaman, de todo lo que se norma, lo que después se dicta, lo que se regula, lo que tienes derecho o no tienes derecho. El tema es si efectivamente la gente que está en el mundo público lo ve como una oportunidad. Yo tendería a pensar que sí. Yo hace muchos años ya no trabajo en el sector público, pero con la gente con la cual me sigo contactando, la mayoría de mis compañeros en el fondo de universidad, yo de profesión soy administrador público, lo ven como un instante en la historia de Chile, como muy, muy importante, porque tienes la posibilidad de participar, si es que se hace a través de una asamblea constituyente, aportando desde la ciudadanía directamente con las temáticas o las prioridades o los principios o derechos que la gente desea manifestar, no desde otras personas que tú eliges para que ellos definan, siempre un poco viciado también eso, cuáles son las normas o cuáles son los principios o lo que debe estar en el fondo de la Constitución. Así que es una súper oportunidad. Además, sumado a que esta Constitución, en el fondo, vendría con toda esta historia que hemos estado desarrollando a partir de este despertar social. Y ahora con el tema de la pandemia también se han develado un montón de cosas que uno está esperando poder cambiar en la nueva Constitución. Entonces yo creo que son muchas conversaciones que se abren al interior del mundo público como posibilidades. Uno puede hacer análisis desde todo punto de vista, algunas cosas que ya pasaron y puede, después de la batalla todos son generales, como dicen por ahí, pero también uno empieza a mirar lo que a uno mismo le ha pasado en la cotidianidad y más allá de los grandes análisis como del mundo mundial, cuáles han sido mis propios desafíos interiores, mi propia cotidianidad en mi ser. Hernán, te quería preguntar en tu caso, ¿cuál ha sido tu principal desafío interior en este proceso, en esta etapa, en este escenario? La interrupción me puso de lleno en el diseño de mi tercera edad. Yo estaba, no me lo escondo a mí mismo, sé que tengo la edad que tengo y camino por el mundo con la edad que tengo, no pretendo ser más joven, pero de alguna manera venía
con la inercia de la edad anterior, ¿no? Hoy día, ¿no es cierto?, hay una interrupción, y una interrupción donde por la edad que tengo, no me puedo reinventar para atrás, sino que tengo que hacer cosas que son atingentes con el cuerpo que voy a tener a los próximos 10 o 15 años, ¿no? Y entonces eso me puso la pregunta en la cabeza, y yo a la edad que tengo, ¿qué hago con esto? Y a la edad que tengo, ¿qué hago con esto? ¿Y qué sentido tiene esta actividad? Qué interesante, sí, pero ¿y para qué si cuando madure ya no vaya a tener capacidad de ejecución, etcétera? Entonces yo diría que es el primer cambio en la manera de pensarme a mí, mi quehacer cotidiano. Ese es el punto. Una que me reactiva pregunta, ¿no?, que es mi vocación política, observar la tremenda disputa de poder que se produce a partir de que de la máquina de moler carne que grafica José Miguel se detiene, ¿no es cierto?, y quedan en cuestión los futuros. Entonces hay muchas preguntas que hacer. Carla aludía, decía, mire, el plebiscito viene y va a pasar tal cosa. Hay mucha gente que está tratando de usar el quiebre que vivimos para detener el plebiscito, para que no haya plebiscito, ¿no? Y para que no haya reforma de la Constitución, ¿no? Ahora, eso es un indicador en el mismo sentido de lo que dice Carla. Si lo quieren detener ahora es porque se dan cuenta que las puertas se abren de par en par y puede pasar cualquier cosa, entre otras volver atrás, ¿no es cierto?, o intentar volver atrás. Yo diría eso. Y la otra que me han pasado recientemente es que me di cuenta, recientemente quiero decir esta semana, es que me di cuenta que estaba viviendo en la ilusión de que yo no me iba a contagiar de coronavirus, que yo pertenecía a un espacio donde eso no iba a ocurrir, ¿no es cierto? Y de repente me di cuenta, no, eso no es así, te va a ocurrir de cualquier forma, te va a pasar, a menos que estés encerrado 1 año y medio hasta que la vacuna haga en realidad un par de años encerrado, cosa que no estoy disponible para hacer. Y entonces ahí fue cuando me di cuenta, me voy a contagiar de cualquier manera. ¿Y qué me va a pasar cuando me contagio? ¿Y en qué condiciones tengo que estar? ¿Cómo diseño mi momento de contagio? ¿No? Cuando digo diseñar no quiere decir, lo voy a hacer en el tercer cuatrimestre. No, no estoy diciendo, estoy diciendo cómo que tengo que estar biológicamente, en qué condiciones para que cuando me ocurra, pueda resistir. Yo diría que esas son como los elementos más determinantes. Muy bien. Esta misma pregunta la vamos a contestar de alguna forma. Jota, ¿cuál ha sido tu desafío interior? Es una pregunta muy potente. Yo no lo tengo claro, pero yo creo que tengo, no sé, 2 puntos de donde pararme. Uno es que el primer desafío interior es que me agarra a mí bien parado, como interpretativamente hablando, porque no me agarra económicamente bien parado, no laboralmente, estaba justo haciendo un cambio que tuve que postergar. Entonces, lo primer desafío es conmigo mismo de ser capaz de tener un aire, una altura de mira, como un refuerzo emocional para tomarme esto con alegría, no alegría sádica, sino diría como, wow, estamos frente a un fenómeno de transformación y no tengo por qué estar peleado con eso. Al revés, ¿cómo hago para tener serenidad, paz, ambición en este fenómeno de transformación? Que voy a tener, y tengo 55 años, y me pasa que en mi casa tengo a mi madre, a mi mujer y a mi hija. 15, 50, 85. Entonces, mi madre estuvo de cumpleaños ayer, mi mujer está de cumpleaños hoy día, mi hija está de cumpleaños, también le va a tocar la pandemia, está de cumpleaños en 15 días más. Entonces, 20 días más. Entonces, en ese proceso he tenido que encontrarme con 3 mundos tan distintos, sometidos a la misma
tortura, llamémosle, la misma provocación, y, y, y encontrarme como, ¿cómo diablos hago yo para, desde mi propia fortaleza interna, cuidar a esas 3 mujeres que son básicamente las más importantes de mi vida? Entonces, eh, eh, es, eh, es un contraste permanente entre cuánto me dejo llevar por eh, mis, mis egos, mis miedos, ¿ah? Mis abrumaciones, cuánto logro transformarlas y cuánto logro hacerme cargo de las abrumaciones de las otras, ¿no? Que no puedo negar, o sea, imagínate una chica de 15 años que le cortan sus relaciones sentimentales, afectivas, la sacan del colegio, que es algo que ella era una base fundamental de su existencia. Mi mujer es dentista, por lo tanto el tema de la salud es grave, ¿no? O sea, no voy a contar anécdotas, pero está en contacto cercano, es una de las 2 profesiones de la salud con más alto riesgo por efectos de la contaminación. Y, y luego está mi madre, que claramente si le da el COVID, y mi madre es una mujer autónoma, independiente, que tenía su apartamento frente al parque forestal, y viene este hijo que la abduce, la somete y la trae en contra de su voluntad a este encierro para cuidarla, ¿no es cierto? Y ella tiene que pasar todo un periodo de por qué me tiene que pasar esto a mí, de que yo tenga mis últimos años de mi vida depender de alguien y no tener una autonomía que yo venía teniendo, y irse encontrando con un ambiente como, que no sé, yo preferiría definirlo como un ambiente amoroso, ¿no? Pero hay que cuidar todo eso, o sea, aquí no puedo echar mano a ningún medicamento que esté afuera, una morosina que nos ayude a la convivencia, ni unas hierbas especiales, no tengo acá en la casa. Entonces, y el desafío es interior, ¿no? Es tal cual como tú lo dices, ¿no? Es interior de mi vida, pero es interior de mi pequeña grupo en la casa, ¿no? Y eso es una pregunta de la cual me amanezco permanentemente y me acuesto con esa pregunta en términos de mis mujeres, digamos, ¿no? O las Esa misma mujeres que me han dado pregunta, la vida. esa misma pregunta, Jota, cuando uno la empieza a analizar o responder, cada día casi que va cambiando. En el caso tuyo, Carlos, ¿cuál ha sido tu desafío interior? Mira, yo, para ponerte un poco en contexto, la mayoría de los que están acá saben que yo vengo practicando para ermitaño hace un rato largo. Entonces, hay una dimensión pragmática de la crisis que no me afectó, digamos. Entonces, y eso me conflictó incluso al principio. Era muy raro conversar con la gente que le cambiaba la vida desde la tranquilidad de yo estar sosteniendo una que estaba buscando por diseño, que se parecía mucho a la que ahora vive la mayoría, ¿no? El encierro y qué sé yo. Pero por otro lado, lo que me pasa es que a partir de la revuelta de octubre, se agudizó una dimensión de mi actividad que es como el vínculo con el activismo político, comunitario, y que yo venía manteniendo como en un cierto sopor o mínimo decente, aceptable, para compatibilizar con mi anacoretismo. Y, y esto, claro, se transformó con la revuelta y después se súper descuadró con la pandemia. Entonces, las preguntas que yo me hago ahora que tienen que ver con esto, como cuál es mi desafío interior, es definir. Recuerda cuando me introducía que no es una broma decir que yo me dedico al contrabando ideológico. Entonces la pregunta es, bueno, ¿seguiré dedicándome al contrabando ideológico o ya es tiempo de hacerse cargo de lo que, para robarle las expresiones a Pedro Verdugo, de lo que se supone que quiero cuidar?
y entonces salir del contrabando y empezar a dar una batalla un poco más frontal, abierta, de activismo y construcción o articulación de posibilidades en las comunidades. Yo creo que por ahí está. Ahora, esto supongo también tiene que ver, revisando esto, así como en el interior, en la conversación conmigo mismo, con la culpa que no puedo sacarme de mi ser judeocristiano y formado como católico, que la culpa, digo, que me provoca estar encerrado viendo tanto dolor, digamos, ¿sí? Y tomando unas decisiones que no van hacia la acción misma en el territorio, sino más bien hacia, ¿sabéis qué? Encerrémonos, hay que cuidar a la compañera que es población de riesgo y qué sé yo, y hay que sortear la crisis como con serenidad y programar lo que sea para cuando salgamos de la crisis. Entonces por ahí anda el conflicto, el desafío que no se resuelve. Creo que hay una punta que tira más que las otras, que salir un poco de la clandestinidad del contrabando ideológico. Pero está buena la pregunta, ¿no? Todavía es bien interior el desafío. Es algo que va mutando ahí. Y en tu caso, Pedro Verdugo, ¿cuál ha sido tu desafío interior? Tiene varias aristas, desde luego, ¿no? Hay una primera y evidente. Nosotros, en mi casa, somos 4. De los 4, habemos 3 en población de riesgo, por diabetes o por asma, a pesar de que somos relativamente jóvenes, digamos, para la población que se supone que está más en riesgo. De modo que efectivamente hay un lado pragmático de cómo aprender a cuidarse y mantenerse alejado del COVID lo más posible, pero hay una dimensión más profunda que tiene que ver con este hábito que tenemos tan desarraigado de mirar la muerte como una posibilidad cercana, de frente, tener conversaciones al respecto, y saber que está ahí disponible, digamos, que si el virus entra acá, eh, es posible que alguno de nosotros deje de estar, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? O sea, ahí hay una fuente de preguntas y de diseños y de conversaciones y de maneras de vivir el cariño dentro de la familia, que de alguna manera nos han hecho más intensos, ¿no? Y estoy hablando de pasiones, ¿no? Estoy hablando de tomarse en serio el estar presente con los otros, ¿no? Eso yo creo que ha sido, por lejos, lo más importante, ¿no? Tiene una arista dolorosa, hay gente en el entorno cercano, mi madre, por ejemplo, que tiene un cáncer avanzado. Yo creo que eso es una de las tragedias que trae la contingencia, pero también es una posibilidad en el sentido de que nos permite vivir, o por lo menos así ha sido para mí, vivir más conectado con esta cosa a la que le hacemos el quite de que somos finitos, ¿no? Y el tiempo que hay es el tiempo que hay y no sabemos cuánto es ese tiempo, ¿no? Y entonces aprender a estar ahí presente. Entonces esa es una dimensión muy fuerte. Y la otra, desde luego, tiene que ver con el trabajo, con cómo participar. O sea, pero el trabajo no es sin Dios. Una chaucha importante que me ha caído a mí, que ya es una conversación vieja que teníamos, pero que se me ha hecho también muy vivida, es que eh, esta costumbre que tenemos de dividir el trabajo de nuestro rol ciudadano, de nuestro mundo afectivo, como si fuéramos animales fragmentados, ¿no? Y no lo somos seres integrados, donde esas cosas, esas dimensiones del actuar, de algún modo se modulan entre sí, tienen relación, ¿no? Entonces, la pregunta de, ok, ¿cómo hago mi trabajo y soy al mismo parte ciudadano del mundo que quiero forjar, ¿no? ¿Cómo contribuyo a que esta inflexión mundial que está ocurriendo en este momento sea para que el futuro sea más amable y menos doloroso? No solo para mí, sino para todos, ¿no? Y creo que hay algunas cosas donde efectivamente lo que nosotros sabemos hacer pueden ser un aporte. Pero primero, uno tiene que ser capaz, yo tengo que ser capaz de lidiar con mi propio susto, por ejemplo, ¿no? Tengo que ser capaz de lidiar con mi propia rigidez, ¿no?
mi apego a mi manera de trabajar histórica, desde cosas tan puntuales con cómo manejamos las reuniones, hasta el arrojo a entrar más de lleno en conversaciones que antes miraba como desde un punto de vista más técnico, pero, por ejemplo, he tenido la oportunidad de entrar en una conversación sobre cómo ayudamos a que la industria minera se acerque al mundo de la economía circular. Esa es una conversación súper potente para el futuro, súper potente y súper importante para este país en particular, ¿no? Y eso tendrá que ser prioridad en los próximos años, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí han aparecido para mí los desafíos principales, te diría yo. Muy bien. Y en tu caso, Carla, ¿cuál ha sido tu desafío interior? Y mi desafío tiene que ver más que nada con el tema de la flexibilidad, de poder ser flexible ante todos los cambios. Todos los días va pasando una situación distinta y también el tema de la tolerancia, porque desde mi formación uno, claro, mira las noticias y dice, pero ¿por qué no hacen esto? ¿Pero por qué no hacen esto otro? Y uno como que se enrabia leyendo las noticias o viéndolas. Ya yo creo que ya llevo como más de 2 meses que veo muy poquita información porque es como todos los días una rabieta por ese tema. Entonces yo creo que tiene que ver harto con eso, con ser flexible, con ir aceptando esto de estar en cuarentena. Personalmente ya llevo más de 90 días en cuarentena, saliendo única y exclusivamente a cosas así muy, muy puntuales. Y ahora hace poco dijeron que iban a extender por 90 días más el estado de catástrofe, entonces probablemente estoy en la mitad de la cuarentena. Así que el desafío es todo el rato a la flexibilidad y a la tolerancia por mi parte. Y al abrirse también a nuevas oportunidades. Yo creo que todo esto realmente es un desafío y parte por uno. Bueno, se nos ha pasado la hora volando. La verdad, podríamos estar desgranando aquí el choclo, como se dice, mucho más rato, porque tiene demasiados vericuetos todo este asunto si nos ponemos a hablar de educación, de economía, salud, etcétera. O sea, yo creo que es demasiado grande el fenómeno. Eh, Siempre nosotros recomendamos un libro o alguna lectura en estas sesiones. En esta oportunidad vamos a recomendar un libro súper interesante que se llama El clan del oso cavernario, de Jan Ewell, que está en Amazon, Hijos de la Tierra. Es un antropólogo que de alguna forma ha hecho este recorrido de aquellas prácticas que aún mantenemos de la época cavernaria y que en situaciones como cuarentena, donde nuestra habitualidad o nuestro hábitat natural que teníamos o que estábamos acostumbrados empieza a trastocarse y empezamos a hacer cosas bastante extrañas. Pero que no son tan extrañas en los 30.000 años de humanidad que a veces tenemos. Entonces, les invito ahí a tener esas lecturas. Y en ánimo también de cierre, dejarles un poco el micrófono abierto, si alguien quiere hacer alguna reflexión final, o algún comentario. Sí, primero te agradezco, que me encantó escuchar esta conversa. Me planteó algunas inquietudes que no andaba trayendo. Y si para cerrar pudiera decir algo que creo que es valioso, creo que volver a invitar a pensar como en tres focos. Uno, rescatando lo que decía el Pedro Verdugo, que es qué andamos cuidando, de qué estáis a cargo. ¿Sí? Que eso te lo podéis preguntar tú, así como en el nivel interior del desafío, se lo puede preguntar Chile o el mundo. Y el segundo punto es rescatar esta como humildad que te puede dar como interpretador entender o forzarte o aspirar a comprender los fenómenos en los cuales estáis sumergidos con una perspectiva mayor, ¿no? Como comprender la historia, escuchar más interpretadores divergentes que te permitan tener una amplitud
en tu propia interpretación. Y la tercera es con la provocación con la que partí, o sea, en lo humano todo es contingente, por lo tanto todo es inventable. Pedro Verdugo, en ánimo de reflexión, cierre final. Sí, bueno, es difícil cerrar esta conversa. Yo creo que todo lo que digamos más bien va a ser para abrir, digamos. Pero yo diría que lo primero es que estamos viviendo una oportunidad inédita en la historia, que consiste en que la especie humana está conversando respecto de desafíos comunes como nunca había ocurrido antes, nunca, ¿no? Y afortunadamente los desafíos comunes no son otros seres humanos a los que hay que ir a matar o algo, sino que son otras cosas, digamos, ¿no? A rato nosotros mismos como especie operando en el mundo. Entonces, eh, creo que hay un desafío interesante de sumarse a eso de alguna manera, de participar, porque ahí está, creo yo, el germen del futuro que viene. Y respecto a eso, creo que a mí me pasa que observo que donde hay más solidaridad y hay más cohesión y hay más empatía, parece que los sistemas humanos funcionan mejor y están sobreviviendo mejor a esta gran contingencia. Y donde no la hay más muerte, hay más destrucción, hay más dolor. Entonces, y ahí hay preguntas respecto de cómo, por ejemplo, tendría que ser la política, ¿no? A propósito de la rabia con que se vive la Carla en las noticias cotidianas. Yo estoy alejado de la política por mucho tiempo, desde la universidad, precisamente porque nos hemos habituado a un modo de hacer política que es súper poco solidario, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que cambiar y tiene que cambiar ahora, ¿no? Y lo mismo tiene que pasar con las organizaciones, las empresas. Yo creo que la solidaridad y el lucro, por ejemplo, no están tan peleados. Yo sé que algunos de esta mesa me pueden discutir eso, ¿no? Yo creo que se puede tener una empresa lucrativa, pero en el futuro solo se va a poder tener una empresa lucrativa a condición de que primero esté puesto los espacios para ser solidarios y ciudadanos positivamente constructores de las posibilidades de los otros también. Y si no eres capaz de pensarte así, no tienes espacio en el futuro. Eso va a ser así, ¿no? O sea, yo creo que por ahí hay que seguir entrándole, digamos. Gracias, Pedro, por la invitación. No, muy Muy bien, entretenido. encantado. Jota, en ánimo de cierre, reflexión final. Oye, sí, difícil una reflexión final, me quedo con lo que dice Pedro, que más bien un chapoteo, ¿no? Pero a propósito de chapoteo, hay una metáfora que usa Dreyfus sobre cómo darse cuenta de una distinción, que es la manera de ser en que estamos metidos, como claro, él dice que un pez en general, mientras está en el agua, no se da cuenta que está en el agua, anda por ahí, ¿no? De pronto el pez lo sacan y se da cuenta que hay un universo distinto en particular donde no puede sobrevivir mucho, ¿no? Yo creo que a nosotros nos pasó con esto, nos está pasando, que nos están tirando fuera del agua y algunos se están ahogando literalmente, otros se están ahogando interpretativamente. Pero también tenemos la metáfora de la evolución, donde podríamos pasar de este pez del agua a esta rana, a este anfibio, ¿no? que una vez que está afuera se acostumbra, se adecua y se transforma. Y yo no sé que los sapos sean básicamente animales tristes, quizás, no sé, ¿no? Croan, pero supongamos que no. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad de transformación y de metamorfosis. Tenemos una oportunidad de ahogarnos también, a propósito de las posibilidades que se abren y las posibilidades que se cierran. Y ahí aprecio mucho lo que dice Pedro Verdugo, en esta oportunidad de transformarnos, a lo mejor debiésemos sobrevalorar algunas cosas que ya las teníamos en el olvido. Una de ellas es la colaboración, el amor, el cuidado de los otros, el cuidarnos. Entonces, con esto cierro, pero yo creo que hay una oportunidad que se abre, bueno, más, pero yo personalmente apuesto a una oportunidad que se abre, a propósito del feminismo, que es la oportunidad de una época donde el cuidado es más relevante que la
productividad, el resultado, la autonomía, la individualidad. El cuidado, ¿no? Yo les decía hace un rato atrás que uno de mis desafíos más importantes es cuidar a otros, que eso se me ha transformado en mi desafío. Y en la conversación ha aparecido mucho eso también. Entonces, nada, pues que pongamos quizás, lo invito a poner sobre la mesa en qué consiste esta nueva oportunidad política, social, laboral, de cuidar a los otros y de exigir el cuidado como algo primordial, como algo, como un sello de la época que viene. Eso es lo que propongo para cierre. Muy bien, muchas gracias, Jota. Carla Silva, en el caso tuyo, ¿qué reflexión se te aparece ahí? Yo creo que hay varias cosas que a uno se le vienen a la mente y que más que para cerrar te van a abrir conversaciones. Coincido con lo que comentan como varios. Es un momento de como mirarse hacia adentro y también ver qué es lo realmente importante. Qué es lo que tú valoras o lo que es realmente importante cuidar de aquí para adelante. Y eso lo veo como una oportunidad muy bonita como humanidad, porque esto le está pasando a todos casi al mismo tiempo en todo el planeta. Eso es súper fuerte en ese sentido. Yo creo que es un cambio de paradigma gigantesco. Salir de todo esto, yo creo que va a ser lo que decía Jota, que es como el cuidado. De qué nos vamos a preocupar o de qué vamos a estar cuidando de aquí para adelante. Y eso va a hacer que las relaciones cambien. Gracias, Carla. Y en el caso tuyo, Hernán, ¿qué reflexiones se te aparecen con esta conversación? A ver, primero me aparece una que me tensiona con el propósito de la conversación. Es decir, el cambio es interior o la transformación es interior. Me hace sentido, pero si la transformación no es en la acción comunitaria y pública, no va a producir cambio alguno. El interior es importante, pero si no hay acción colectiva y comunitaria, no va a pasar nada, o al menos, o va a pasar los que hagan eso. Los que hagan eso es lo que van a conseguir producir el cambio. Los que nos quedemos en la transformación interior no lo vamos a conseguir. Una tensión. Y la otra tensión es la tensión temporal, ¿ah? En el sentido de que, como lo ha demostrado este diálogo, tenemos una perspectiva de repensarnos, cuando digo repensarnos como humanos, ¿no? Sobre hacia dónde queremos ir y en qué mundo queremos vivir, y eso toma un tiempo, ¿no? Y toma no solo un tiempo en la creación del discurso, sino que crea un tiempo en lo que apuntaba Carlos desde el comienzo, hacer el discurso dominante, porque si el discurso no es dominante, va a quedar como una alternativa que no va a marcar o orientar nuestro futuro. Entonces ahí hay una tensión temporal. Y la otra dimensión, la que tiene que ver con el pasado, es que finalmente, como la coyuntura se va resolviendo en el presente nosotros venimos lanzados a actuar con lo que el cuerpo, lo que tenemos puesto en el cuerpo, lo que hemos hecho en el pasado. Podemos poner preguntas nuevas, pero capacidades de acción nuevas son las que no tenemos. Tenemos que cultivarlas, ¿cierto? Entonces ahí hay una tensión no menor. Actuamos en el presente con las herramientas y las capacidades y habilidades que tenemos. Venimos lanzados en entender esas interpretaciones que hemos cultivado en la historia y necesitamos un elemento temporal grande para construir una nueva interpretación sólida que sea capaz de ordenar el quehacer humano. Entonces dice, ¿me quedo más tranquilo? No, me quedo más tensionado. ¿Ah? Más tensionado después de la conversación. Y no lo digo reclamando, no, lo digo, hay que moverse rápido. Y en ese sentido quiero terminar, además de agradecer la invitación a todos,
agradecerle particularmente algunas cosas que dijo Carlos en esta conversación. ¿Ah? Él sabe a cuáles me refiero, ¿ah? Que le agradezco mucho que se haya pronunciado al respecto. Eso es. Gracias. Muy bien. Agradecerles a todas, a todos por este espacio que hemos tenido en la mitad de la pandemia. Creemos que es la mitad, o más allá, o al fin, no sabemos. Y también invitarles a que puedan suscribirse al canal de YouTube Desafío 2030. Ahí estamos alojando este tipo de conversaciones y otras más muy interesantes para que también puedan conocer otros panelistas, otras visiones de lo que está sucediendo y obviamente expandir posibilidades en los mundos que queremos construir futuro. Así que muchas gracias. Esto es Desafío Interior.